Amigas y amigos, como digo yo, amiguitas y amiguitos, colegas, para las personas que les guste un poco más. Hola, ¿cómo están? Para las personas que les guste un poco más de formalidad, colegas, colegos, colegas. Estamos aquí nuevamente en este miércoles, con la gracia de Dios, listos para comenzar nuestro trabajo, que consiste en finalizar con esta charla las 3 charlas que habíamos programado en relación a comprensión lectora. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es finalizar. Vamos a hacer un pequeño recuento, más que nada para orientarnos. Comenzamos con una charla acerca de escritura, la comprensión lectora de la escritura. La charla anterior fue las estrategias de comprensión lectora a nivel transversal y hoy día estaríamos trabajando con una charla acerca de la comprensión lectora, quizás específicamente la estrategia de comprensión lectora y la evaluación. Ups. Bien, mucho que hablar, mucho que hablar. Estamos como siempre dándonos minutitos para nuestras amigas y amigos que se nos conectan a través de todo el país. Quiero comenzar dando las gracias. Creo que es vital, muy importante que comencemos dando las gracias a todas las personas, todas y cada una de las personas que tienen la amabilidad de prender el computador, de dejar de hacer aquello que están haciendo, o quizás poner el computador o su celular, etcétera, en algún lugar, cosa que puedan escuchar, a pesar de que están haciendo sus cosas personales. Porque no es fácil en estos tiempos dedicar un espacio a lo que vamos a denominar humildemente el aprendizaje. Estaba reflexionando en eso en la mañana, con los tiempos que corren, tanta situación que está ocurriendo. No sé si saben, pero acá en el sur hubo un temblor. Me asusté yo ayer. Hubo un temblor que no pasó nada, gracias a Dios, hasta menos, según las noticias, no hubo ningún daño, nada. Sin embargo, el ruido fue muy fuerte. Estamos tan indefensos frente a tantas cosas, ¿no? Por lo tanto, les vuelvo a agradecer a todas las personas que tienen la amabilidad de estar con nosotros y que le dan un espacio a su crecimiento, tanto personal como profesional. En estos tiempos no es fácil con tanta situación, ¿no? Así que de verdad un abrazo grande. Pamelita, de Valdivia, Valdivia, la capital. Qué lindo es Valdivia, algo así. Vicky, hola Vicky, Marcia, tenemos un montón de gente ya. Vamos a dar un segundito más, un simple segundito más. Elizabeth, Tolten, disculpen mis recursos tan culturales del tupido matorral, disculpen mi ignorancia, pero esas son las referencias que tengo. Cuando trabajaba en CEMAC tuve la oportunidad de recorrer muchos lugares y esa es una experiencia la tengo muy en mi corazón yo, el ver cómo en lugares a veces muy remotos, por Dios que se hace patria. No hay que desmerecer el trabajo de colegios en otras circunstancias, sin embargo, no es que allá se trabaje más, sino que la circunstancia hace que se enfoque de otra manera. Un segundito más. Curanilahue, por ahí anduve también trabajando tiempo atrás. San Fernando. La otra vez en la charla anterior teníamos una persona de Puerto Aysén. Me acuerdo de Osorno, que estaba muy lluvioso. Olmué. Muy bien. Vamos entonces a esperar que ustedes puedan bajar la presentación. Como les digo, para mí es bien importante que ustedes puedan contar con el apoyo visual para que podamos seguir la línea, ¿no es cierto?, el hilo de lo que estamos trabajando. Hay demasiada información en todas estas áreas, por lo tanto, es muy importante que podamos tener claro qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Bien, entonces vamos a comenzar con la evaluación. Y como me imagino que muchos de ustedes estarán pensando, sí, vamos a hablar acerca del CIMSE, pero a la manera de estrategias de comprensión lectora. Estoy abriendo, perdón, la presentación.
Les vuelvo a insistir, colegas, por favor, intenten seguir la presentación a través de el material que nuestro CIEMAX nos permite, con el cual CIEMAX nos permite apoyar. Muy bien, partamos porque el tiempo vuela. Entonces, la evaluación de la comprensión lectora, ¿no es cierto?, en el aprendizaje, el objetivo general que tenemos acá es analizar cómo generar escenarios e instrumentos de evaluación para la comprensión lectora. Entonces, vamos a dividir esto en básicamente 3 elementos. Primero, algunos conceptos, en realidad un concepto que es el más relevante, que es la metacognición en el proceso de evaluación. Algunos posibles escenarios en los cuales, se da la evaluación de la comprensión lectora específicamente. La lectura implica otros elementos también, y algunos instrumentos, y dentro de estos instrumentos vamos a utilizar instrumentos bastante informales, si usted quiere, de alguna manera. Bien, para yo trabajar esta charla, utilicé de base la charla que nos entregó América dentro del ciclo de charlas que ustedes pueden ver en CIEMAX. Hay un ciclo de 4 charlas que realizó América acerca del decreto 67, en el cual ella da a conocer, explica muy detalladamente, muy organizadamente, cuáles son los elementos que tenemos que trabajar en relación a todo lo que es la evaluación, más que nada formativa, que ha estado llamando la atención de muchos de nosotros. Así que yo les voy a pedir que también ustedes, cuando tengan un espacio, puedan revisar estas charlas. Está muy bien organizada, muy detallada, y yo tomé algunos de los elementos de la charla de América para utilizar esos mismos conceptos, en algunos casos herramientas, pero específicamente aplicadas al concepto de comprensión lectora, que es lo que nos interesa. Así es que reitero, por favor, den una mirada a la información que está ahí. Hay algunas definiciones en las que yo no voy a entrar ahora. Muy bien, partimos entonces. La metacognición en el proceso de aprendizaje, la metacognición, mucho se habla de la metacognición. Veamos. Primero vamos a definir la metacognición. Hay una definición que es una de las que más nos gusta, que es de Flavel de 1993, y la voy a citar literalmente. Se define como la capacidad de autoanalizar y valorar sus propios procesos y productos cognitivos con el propósito de hacerlos más eficientes en situaciones de aprendizaje y resolución de problemas. Resolución de problemas, también eso es muy importante. Desarrollo del pensamiento, si eso es lo que nos interesa. Bien, ¿qué nos interesa de esto? ¿Qué tiene que ver conmigo? Y vamos inmediatamente al esquema que les tengo ahí en la presentación. Hablemos de estrategias. Cuando hablamos de estrategias, para el afán de esta presentación, vamos a trabajar con 2 tipos de estrategias. Las estrategias cognitivas y las metacognitivas, porque esa es nuestra orientación ahora. Entonces, cuando hablamos de estrategias cognitivas, estamos hablando de los procesos que se producen, ¿no es cierto?, en nuestro cerebro, los procesos mentales que hacen que uno pueda pensar, que uno pueda, en este caso, comprender, darse cuenta de aquello que está ocurriendo. Recordemos en la charla anterior, cuando hablábamos de los diferentes enfoques pedagógicos, educativos, didácticos, los enfoques que se han mantenido, que son los más relevantes hasta la fecha. Hablábamos del enfoque, ¿no es cierto?, centrado en el texto, después un enfoque más bien psicológico, ¿no es cierto?, en el que ya entrábamos a considerar el lector y el aporte que este lector nos entrega. Y luego, obviamente, el enfoque sociocultural. Entonces, cuando hablamos de estrategias a nivel cognitivo, estamos trabajando con este avance que surgió en los años 80-90, en los que nos dimos cuenta que no es solamente lo que está en el texto para poder comprender, sino además de eso, hay procesos que ocurren, como por ejemplo, el contexto del lector, que es vital. Recuerdo que yo les nombré un ejemplo de poner una oración, ¿no es cierto?, en un trabajo,
y los chicos que conocían aquello fueron capaces de darse cuenta de que estaba hablando, y los que no, los que desconocían ese contexto, no tenían acceso a ese contexto, no tenían idea. Entonces, eso afecta la comprensión de lo que escuchamos, de lo que decimos. Vamos a dejar ahí porque esto da para mucho. Entonces, estrategias cognitivas. ¿Cómo mi cerebro procesa la información? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son las estrategias, ¿no? Que permiten que yo pueda darme cuenta de que si corro muy fuerte por la escalera, una posible consecuencia de aquello es que me pueda caer. Ya llegamos a la predicción 50-50, ¿no? El ejemplo que hacía la asesoría: Pedrito, no corra, que te vas a caer. Bien, en fin. Entonces, procesos cognitivos, causa-consecuencia, hecho y opinión, que nos afecta mucho acá a nosotros culturalmente. ¿Cómo funciona? Y eso me permite comprender. Y la otra estrategia es la metacognitiva. Ajá. Otros estudiosos hablan de que la estrategia metacognitiva es fundamental para que se desarrolle la estrategia cognitiva. Veamos. La estrategia metacognitiva tiene que ver con el pensamiento estratégico, cómo pienso yo, cómo me doy cuenta de las cosas. No basta con saber, yo tengo que ser capaz de internalizar ese proceso, de yo darme cuenta cómo estoy pensando y por qué estoy pensando esto. No me gustan las manzanas. A mí, yo no puedo comer, no me gusta la sandía, pero ¿por qué no me gusta la sandía? ¿No te gusta por el color? ¿No te gusta por el sabor? ¿Cuál es la razón? Entonces, cognitivo no me gusta, a pesar que estamos hablando de emociones, pero es un proceso que ocurre a nivel cerebral, por lo tanto, no me gusta. ¿Pero por qué? Pregúntate, ¿por qué no me gusta? Cuando llegamos al por qué, ya estamos comenzando a hablar de metacognición. La metacognición nos permite reflexionar. La metacognición nos permite ser independientes, que es uno de los, según mi punto de vista, uno de los grandes objetivos de la educación. Nos educamos para que el niño sepa diferenciar el adjetivo calificativo del numeral, y yo sé que muchos de ustedes entiendan aquello, sino que educamos al estudiante para que sea capaz de desenvolverse por sí mismo en la vida. Porque los que somos padres, incluso abuelos, sabemos que nos vamos, pues. Y ellos tienen que ser capaces de hacer las cosas por sí mismos. La independencia se genera en la medida en que yo utilizo mis estrategias cognitivas para salir adelante en la vida que me toque, y también cómo soy capaz de reflexionar. Eso, ¿no es cierto? Ese pensamiento consciente. Yo me doy cuenta que estoy pensando esto. Yo tengo que saber por qué no me gusta la sandía. Yo tengo que saber por qué me gusta más este libro que este otro. Hay razones para ello. Entonces, si yo cuestiono cómo estoy pensando, me estoy volviendo más inteligente todavía. Entonces hay un control y un manejo consciente de esas características. Acá está yo en la siguiente diapo. Aquí hay varios elementos que mezclé yo en este círculo que hicimos, ¿no? Toda metacognición tiene un aspecto afectivo que es fundamental. Eso lo vimos en una de las charlas que hicimos mucho tiempo atrás acerca de las emociones y los sentimientos. Somos mucho más emoción de lo que pensamos. Actuamos de manera impulsiva muchas veces, o con desdén, o se generan muchas situaciones, sobre todo en estos tiempos, en los que se generan situaciones porque nuestra emoción está actuando mucho más rápida, está más llena de causas, de situaciones que hacen que nosotros estemos mucho más emotivos, ¿no? Mucho más ansiosos por sobre todas las cosas. Por lo tanto, la afectividad también tiene que ver con la metacognición. A ver, ¿por qué estoy tan enojada? ¿Te fijas? O sea, ¿por qué? Cuando yo me cuestiono, cuando yo cuestiono por qué estoy haciendo esto, cuando yo cuestiono por qué estoy leyendo esto, cuando yo cuestiono el texto, estoy trabajando con la metacognición. Y el aspecto afectivo, les vuelvo a decir, tiene que ver mucho con esto. Este libro es fome, no me gusta. O quizás el libro, nosotros lo desconocemos como docentes, pero quizás ese libro el chiquitito lo está leyendo y a él le recuerda algo que no quiere recordar. Y jamás lo vamos a saber. Y le preguntamos, ¿pero por qué no te gustó el libro? Es que no sé. Quizás hay un aspecto emotivo, afectivo, que nosotros desconocemos, más allá de que el libro no le gustó nomás. Bien. Reflexión, fundamental. Reflexionar acerca de lo que pensamos, reflexionar acerca de cómo evaluamos la situación, cómo estamos trabajando, obviamente. La reflexión docente es fundamental.
todos creemos que lo estamos haciendo bien, sin embargo, es importante reflexionar. ¿Qué hice yo en esta oportunidad que me resultó? Todos sabemos la experiencia, ¿no es cierto?, del docente que hace una clase y le salió pero estupenda y va a la siguiente día o a la siguiente jornada y la hace, revisa la misma clase con otro curso y nada que ver. No, hay una diferencia, pero ¿qué pasó? Y no estaba nublado, ¿no? Entonces, la reflexión, el pensar, ¿por qué esto? ¿Por qué me está ocurriendo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo me siento? ¿Cómo yo estoy entendiendo este libro para llevarlo más al terreno de lectura? ¿Qué es lo que leo? ¿Por qué lo leo? Y esto tiene que ver con los momentos de lectura también de Solé. Cuando hablamos de los momentos de lectura de Solé, hay, bueno, ustedes ya lo saben de memoria, antes, durante, después. Sin embargo, durante estas etapas de lectura que nos entregó Solé, Isabel Solé, en cada una de estas etapas hay preguntas que yo tengo que hacer, en este caso al texto, en este caso a mi proceso lector. Por lo tanto, estas preguntas también tienen que ver de alguna manera con mis procesos metacognitivos, no solamente para saber qué pasó en el libro, sino, por ejemplo, una de las preguntas que ella nos entrega para trabajar antes de leer. ¿Por qué voy a leer este libro? ¿Para qué lo voy a leer? Volvemos a la función comunicativa del lenguaje, en este caso de la lectura. ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y por qué tengo que leer este libro, profe? ¿Y para qué me sirve? Ahí está. Entonces ahí es cuando comenzamos a trabajar un poco más con el concepto de la pregunta, que en este caso está referida al objeto de la lectura que vamos a realizar. Sin embargo, por ahí podemos comenzar a trabajar también con aspectos metacognitivos. La metacognición también nos ayuda a aprender a comprender. Y eso es bien interesante. Sabemos que hay que leer, hay que aprender a leer, después que leemos, ¿no es cierto? Hay que leer para aprender, pero aprender a comprender requiere estas preguntas metacognitivas, requiere que yo me cuestione cómo estoy haciendo aquello que estoy haciendo. No simplemente hacerlo, sino cómo lo estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo. Y esa metacognición es fundamental. Vamos a seguir a ver una serie de otras preguntas, pero antes de terminar con esta diapo, quiero insistir en una estrategia didáctica, en realidad, que yo aprendí en otros lugares, en los cuales, se hablaba, ¿no es cierto?, se hablaba del think aloud, que es pensar en voz alta, traducido literalmente. El pensar en voz alta tiene que ver para nosotros como docentes, en los cuales nosotros vamos modelando el cómo pensamos, para que los estudiantes se den cuenta que el pensar en voz alta, no porque estoy loca, sino porque realmente estoy reflexionando, estoy trabajando, estoy pensando acerca de lo que estoy haciendo. Recuerdo que en una de las charlas anteriores hablaba de modelar el crear un poema. Entonces, yo puedo modelar también mi reflexión como docente. A ver, ¿cuál era el objetivo hoy día? Profe, está hablando sola. O Miss, no, Miss, está hablando sola, para hablar todos los contextos culturales. Sí, claro, estoy hablando sola porque estoy reflexionando. Quiero pensar qué fue lo que hice, cuál es el objetivo hoy día de mi clase, cuáles son las metodologías que voy a emplear. Me parece que esto está bien, me parece que esto está mal. Chiquillos, yo había pensado que esto podía ser así y así. Entonces yo estoy modelando a los estudiantes este proceso reflexivo que es llamado también metacognición, en el cual yo converso conmigo misma acerca de lo que estoy haciendo. Cosas simples que a veces hacemos cuando, no sé, hay una diapo y de repente, para hacerlo más moderno, ¿no? Entonces hay una diapo y parece que no era la diapo que yo quería. Metí la pata, dice uno, ¿no? Eso es metacognición. Yo estoy pensando, estoy conversando conmigo misma. El enseñar eso como un proceso mental es fundamental para que podamos ayudar al estudiante, en este caso, a comprender mejor el texto, a entenderlo mejor. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué yo entendí esto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no me gusta? ¿Qué es lo que no me gusta? ¿No? Entonces, el pensar en voz alta, como les digo, no solamente en lenguaje, en cualquier actividad, en educación física, cuando estoy trabajando, a ver si le digo a mis estudiantes que hagan esta voltereta de esta manera. No, lo que vamos a hacer, chiquillos, y todo esto es un proceso de modelamiento, de un proceso reflexivo.
ya me entusiasmé con este asunto de la metacognición, pero es importante. Dentro del proceso metacognitivo, un sabio que es muy venerado hasta donde recuerdo yo por las colegas del pie, Robin Feuerstein, ustedes me corregirán, nos entregó una lista de preguntas. Yo no las puedo poner todas porque son bastantes, pero si usted busca en internet preguntas metacognitivas va a encontrar una selección. Les recuerdo sí que hay un profesor que es como el más conocido en internet, sin embargo lo que él hizo fue recopilar esta información, pero esta información emana del señor Feuerstein, para que lo tengan ustedes claro. Un sabio muy adorado por toda la gente de educación especial. Algunas de las preguntas que nos entrega: ¿cómo resolví este problema? ¿Qué dificultades encontré cuando estaba realizando este problema? ¿De qué otra manera yo podría haber solucionado esto? Y aquí es bien importante, algunas de las preguntas que ustedes ven en la diapo están hechas o en segunda persona, me parece, o en tercera, en diferentes personas. ¿Qué me interesa a mí? Que me interesa que se haga a nivel personal, conmigo, con yo. Entonces, ¿de qué manera, por ejemplo, dice la pregunta, de qué otra manera se podría haber hecho? Cambiemos eso y lo ponemos en primera persona en la pizarra. ¿Cómo lo habría hecho yo? Porque cuando el estudiante lee aquello, se le internaliza inmediatamente que es diferente a que uno le diga al estudiante. Lo que queremos es que el estudiante realice el proceso. Entonces, ¿qué fue lo que hiciste bien? Ok, claro, por supuesto que se le ayuda, ¿no? Pero quizás si él pudiera escribir, hoy lo que hice bien fue, y eso le está ayudando al estudiante a internalizar esto. Algunas otras preguntas. ¿Esto resultó bien, resultó exitoso? Y si resultó exitoso, ¿qué pasos fueron los que hice? Si no resultó, ¿qué fue lo que hice? Y aquí quitémosle el valor negativo y positivo a los resultados. Porque si al niño le va mal en la prueba, que obviamente es culpa de nosotros, porque nosotros ponemos la nota, si al niño le va mal en la prueba, le fue mal, metí la pata, lo hice mal, qué sé yo, entonces todos como que nos hundimos. Ahora, si el niño se saca, porque ahí nosotros no le ponemos la nota, si el niño se saca un 6 o un 7, wow, genial, todos estamos bien. Excelente, ok, muy bien. Sin embargo, la vida es dura, así es que... Sin embargo, ¿qué nos interesa desde el punto de vista metacognitivo? Que el estudiante pueda reconocer los pasos que realizó en ambos casos. Porque eso es lo que nos interesa. ¿Cuáles fueron los pasos que realizó este estudiante que hizo que A, en este caso, no fuera tan exitoso y en este otro caso sí fuera exitoso? Es el proceso metacognitivo. Y eso es lo que tenemos que valorar en el estudiante, que él reconozca, que él se dé cuenta cuáles fueron los pasos que hizo para obtener este resultado y cuáles fueron los pasos que hizo o no hizo para obtener este otro. Eso es, humildemente, colegas, educación. Porque ahí le estamos entregando las herramientas al estudiante para que él pueda ser capaz de darse cuenta por sí mismo qué es lo que tengo que hacer. Ahora, como una persona de cierta adultosa, como digo yo, la vida es larga y nos entrega diferentes enseñanzas. Sin embargo, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista, digamos, el que nos compete a nosotros, la sala de clase, creo que entregar esa herramienta es ya un tremendo paso, es un pequeño granito de arena concreto y específico que le va a ayudar a nuestros amigos y amigas, a nuestros estudiantes, ¿no es cierto?, quizás a hacer algo mucho mejor o de otra manera, que si no hubiesen tenido esta herramienta que le entregamos. Entonces, para finalizar con esta parte, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entregándoles la herramienta para que se dé cuenta qué pasos fueron los que hizo para obtener este resultado, lo que sea, un 3, y cuáles fueron los pasos que él hizo para obtener este otro resultado, un 6, suponiendo. Entonces le quitamos el valor a la nota, que me imagino que si ANSER media tiene otro valor, por supuesto, sin embargo, a la calificación, si usted quiere. Sin embargo, estamos entregándole al estudiante la mejor herramienta, darse cuenta qué fue lo que hizo para obtener ese resultado. Bueno, ahí hay más preguntas. ¿Y qué otro elemento importante? Yo en la diapo les agregué aquí 2 recursos metacognitivos. Hay muchos más. Hay una tabla aquí que dice que también leo. Esto tiene que ver un poco más bien con
con la manera en que estoy leyendo en voz alta, si tú quieres, ¿no? Sin embargo, me pareció interesante, esto lo encontré en internet, porque aquí hay dos evaluaciones que se están dando. La primera, yo me autoevalúo, y ese es el concepto que nos hablaba América también. Yo me autoevalúo, yo me doy cuenta de lo que está pasando. Yo veo o yo creo que esto es lo que estoy haciendo y yo creo que está bien, creo que está más o menos, que lo puedo mejorar, etcétera. Pero al mismo tiempo tenemos, ¿no es cierto?, la evaluación del compañero, lo que los gringos, lo que los norteamericanos hablan de el peer evaluation, ¿no es cierto?, o el partner, dependiendo de los contextos. Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, un compañero u otra persona que va a evaluarte también con los mismos criterios. Entonces, a veces el estudiante con su autoevaluación, que es fundamental dentro del proceso metacognitivo, puede decir, sí, yo leí bien, pero ¿bajo qué criterios? Y esto es importante. Ya, respeté las comas. Ah, respetaste todas las comas. Ya, sí, no, te saltaste 2 o 3, ya voy a mejorar aquello. Pero a lo mejor el compañero se da cuenta de otras situaciones. Entonces, el enseñarle a los compañeros a evaluar, y creo que sabemos por experiencia cuando los estudiantes nos ayudan o se han dado situaciones de evaluación, sabemos que ellos son mucho más críticos que nosotros. Entonces, esa evaluación conmigo mismo, pero esa evaluación también con mi par, va a ayudar a que pueda ver las situaciones de manera diferente. Ah, yo pensé esto, pero sin embargo tengo otra opinión, si tú quieres otro punto de vista, con el mismo criterio. Eso me pareció muy interesante. Y también me permití extractar de uno de los abstracts que están disponibles en la página de CIEMAX, de un texto, este es de cuarto básico, del STARS específicamente, en que también se trabaja con un proceso metacognitivo. En una parte del texto se entrega un texto y luego se dan las respuestas correctas. Muchos de ustedes miran, ¿pero cómo es? El asunto no es que el estudiante dé la respuesta correcta. Lo importante es que el estudiante justifique por qué es la respuesta correcta y que el estudiante además sea capaz de justificar por qué las otras 3 no son correctas. Eso, chiquillos, colegas, es enseñarles a aprender a los chicos. Bueno, aquí había una pregunta, cualquiera que dice en la pregunta 4, había ciertas opciones y si usted se da cuenta, por lo menos aquí en la diapo, hay una que es la correcta. Pero la pregunta dice, ¿no es cierto?, que debe justificarlas todas, la correcta y la incorrecta. Y no basta con que digas que no era la correcta. Los chicos son muy pillos. Pero es que no era la correcta, pues. Ya, pero ¿y por qué? Pues, mi amor, pero es que no estaba en el libro. A ver, demuéstrelo. ¿Dónde no está? ¿A qué se refiere con eso? Ya, pues escriba. Entonces, ahí vamos trabajando. Recuerdo que cuando trabajaba yo con estos textos, en las partes 4 y 5, bueno, los que conocen los textos saben de qué estoy hablando, pero en cada lección, cada estrategia se trabaja como en 5 partes. Entonces, las últimas partes más como ejercitación, ¿no? Y me acuerdo que en algunos cursos, me acuerdo de un cuarto específicamente, yo llegaba, hola chicos, bla, bla, tenía 45 minutos para trabajar esto. Y ya mis niños, páginas tanto, estos son los textos y estas son las respuestas correctas. Pregunta tanto, respuesta correcta. Ah, pero Miss, ¿por qué está haciendo esto? Oh, pero Miss, qué fome. Les decía yo. Al principio fue como un poco sorpresa para ellos. ¿Qué es lo que me interesa, chiquillo? ¿Qué me interesa? Que usted sea capaz de justificar el por qué esta respuesta está bien o está mal. Y para eso, obviamente, hay que leer el texto y darse cuenta del por qué o qué. Al principio fue, como les decía, un poco diferente. Sin embargo, después funcionó bastante bien. Por un tiempo, sí. Por un tiempo, sí. Nosotros sabemos cómo funciona, ¿no? O sea, un tiempo genial, todo. Después ya los chicos, ay, qué lata. Pues qué es la vida, ¿no? Paciencia, señor. Paciencia, valor. Pero funcionó. Y les hizo darse cuenta de un montón de otras cosas. Bien. Así que eso es, como les decía, colegas, es importante tenerlo claro. Y me voy a permitir recordar otra vez lo de Isabel Solé, que nos dice, ¿no es cierto?, que hay estos 3 momentos de la lectura y en cada uno de estos momentos de la lectura, el antes, el durante y el después,
suele incluye preguntas que son muy, muy relevantes y que tienen que ver también con este proceso de metacognición. Y buscando una cita, que al final no incluí por motivos de tiempo y de tiempo básicamente, es una cita de Einstein, que no la encontré mucho en español, así que se la voy a leer en inglés, pero después se la voy a traducir. Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think. La educación no es el aprendizaje solamente de hechos, de data, de información. Es el entrenamiento, que será la traducción literal, de la mente para que piense. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Se lo dijo Einstein, por algo será, ¿no? Así que en eso estamos tratando de trabajar ahora, y es el desarrollo del pensamiento, el cómo yo comprendo, cómo la metacognición tiene que ver también con el proceso evaluativo que yo hago de mi proceso de comprensión, porque de eso se trata. Entonces, ya tendríamos entonces cerrando el primer elemento. Escenarios de evaluación en torno a la comprensión lectora. Escenarios de evaluación. Bien, aquí yo me fui directamente con algunos elementos que tenemos que nos permiten evaluar. A ver, evaluación formal, informal, evaluación sumativa, formativa, evaluación de proceso, evaluación de progreso, calificación. Me parece que ya estamos hablando de un lenguaje en común en que tenemos que separar lo que es la calificación o la nota de la evaluación. Y eso, el Ministerio está muy empeñado en trabajar en esto y la idea es que podamos también nosotros internalizarlo. Por lo tanto, cuando hablamos de comprensión lectora, aquí estamos trabajando específicamente con dos conceptos que son la decodificación y la comprensión. Aquí hay varios elementos. Yo me permití incluir aquí una de las evaluaciones más usadas por diferentes ATES y organismos, ¿no es cierto? Y también por colegios, que es las pruebas del dominio lector y las pruebas de comprensión lectora y producción de texto, también, ambas de la Fundación de Fundar, que es Fundación Arauco. Y por supuesto también tenemos las evaluaciones de las estrategias de comprensión lectora que nos entrega CIEMAC, ¿no? A través de su texto CARS, que nos permite de una manera formal evaluar la lectura. ¿Y por qué no digo comprensión? Porque aquí vamos a separar. Un elemento, un componente de la lectura es la decodificación. De eso se encarga mayormente el dominio lector. Nos entrega información acerca de la velocidad en que lee el chiquitito y de la calidad de su lectura. Otro elemento de la lectura es la comprensión. Y acá es donde entran, por ejemplo, CIEMAC y los elementos de Alejandra Medina, el texto de Alejandra Medina también, ¿no? De la comprensión de lectura e incluso ya incorporan producción de texto. Ahora, yo quiero agregar otro concepto aquí que tiene que ver con la fluidez. La fluidez no es que Nito lea rápido. La fluidez implica de por sí la comprensión. Pequeño comentario. Tendemos a hacer que los niños lean en voz alta, sobre todo textos que no han visto previamente. Y eso puede ser complicado porque si el estudiante no ha visto el texto, ni siquiera sabe, apenas está tratando de decodificar ese texto. Obviamente si encuentra palabras que no conoce, que sucede normalmente, no se le va a hacer aún más difícil. Y eso tiene que ver un poco con la parte emotiva, en cómo el estudiante va a leer y cómo se siente en relación a eso, y lo más probable es que no quiera leer. Yo he visto alumnos en cursos más bien avanzados, séptimo, octavo, primero, avergonzados de eso y no van a leer. Y ahí empezamos con toda esta parte afectiva acerca del concepto de lectura. Porque los demás se ríen, ¿no es cierto? La presión, son adolescentes, usted sabe cómo es, somos viejos y todavía estamos preocupados de qué dicen los demás. Imagínense la adolescencia, cómo marca aquello. Así que, colegas, ojo con ese elemento. No, según mi punto de vista, no es que esté malo hacerlo, sino que fijémonos en qué momento lo hacemos. Quizás después que los niños han leído. He visto clases en las que creo que tiene un nombre de un ave, ya no me acuerdo, en que van leyendo, se van leyendo todo. Entonces cada cual va leyendo y después del punto
sigue el otro compañero. Excelente, porque va a estar trabajando con los conceptos de oraciones, en este caso. Y mantiene a todos los niños atentos. Sin embargo, es conveniente hacer esa lectura una vez que ya se ha leído, ¿no es cierto?, que el estudiante o que el lector en este caso tiene conocimiento de aquello que va a leer. Un pequeño comentario respecto a aquello. Muy bien. Comprensión de lectura es lo que nos atañe, no la decodificación. Entonces, ¿cuáles son los elementos de la planificación de la evaluación cuando hablamos de comprensión lectora? Primero, yo tengo que tener mi objetivo de comprensión lectora, ¿no es cierto?, basándome en ese eje del ministerio. Entonces, objetivos, ¿no es cierto?, de aprendizajes que yo voy a evaluar. ¿Comprensión de qué? De comprensión de texto, sí, pero de texto informativo, o, perdón, yo les llamo informativo, un texto no literario, un texto literario, que cambia la cosa. Cambia la situación si es en segundo básico o en primero medio. ¿De qué texto específicamente? ¿Cualquier texto informativo, o, perdón, no literario, cualquier texto, el famoso cuento? Vamos con calma, ¿ok? Eso es importante clarificar. Otro elemento importante dentro de la planificación de la evaluación, que está la diapo ahí con la flechita, ¿en qué momento estoy haciendo esto? ¿A nivel diagnóstico, durante el proceso, o a nivel de un resultado, ¿no es cierto?, a nivel final del proceso de evaluación? Eso también tiene que ver con los elementos y el tipo de evaluación que voy a considerar. Y aquí me voy directamente con el CIMSE, el famoso CIMSE. El CIMSE habla, según mi humilde punto de vista, el CIMSE sí evalúa lo que tiene que evaluar, que es localizar información, relacionar e interpretar y reflexionar. Esos son como los tres elementos que tienen que ver con nuestra pirámide del desarrollo del pensamiento, desarrollo del pensamiento crítico. Primero literal, está la información, después tengo que buscar más elementos, ¿no es cierto?, y buscar información. Tengo que tomar varias situaciones ahí para generar esta comprensión. Y luego ya el proceso se realiza netamente a nivel de sinapsis, como digo yo, ¿no? Es decir, cómo yo estoy entendiendo aquello. Entonces estamos trabajando con estos tres elementos. Cuando yo evalúo, yo tengo que tener claro que debo incorporar estos tres elementos en mis evaluaciones. Da lo mismo el tipo de evaluación que yo voy a realizar. Cada vez que yo hago una evaluación, deben estar los tres niveles de desarrollo del pensamiento crítico incorporados en mi evaluación. Es muy fácil y tendemos aún, y lo digo porque también me ha pasado, tendemos a hacer preguntas facilitas, identifique. Es importante la identificación, pero debemos forzarnos a trabajar para incorporar estos otros niveles del desarrollo del pensamiento. Bien, y ahí llegamos, ¿no es cierto?, una vez que ya tenemos relativamente ordenado aquello, llegamos a las estrategias a evaluar. Muy bien. ¿Y por qué son importantes estos elementos? Según las estrategias de comprensión lectora que nos ha enseñado CMS a través de sus textos CARE-STARS, estas estrategias de comprensión lectora se trabajan en niveles. No son súper privativos, aunque sí hay ciertas estrategias que definitivamente sí se dan en este nivel solamente. Por ejemplo, los detalles, ¿no? Comprender la secuencia o identificar la secuencia. Bien, entonces ustedes tienen ahí bastante información acerca de estos niveles y qué estrategias son las que corresponden. Por ejemplo, recordar hechos y detalles estarían a nivel literal. Comprender la secuencia sería también a nivel literal, ¿no es cierto?, la línea de tiempo en historia, qué pasó primero, qué pasó después, etc. Y también puede, dependiendo del nivel del estudiante, estar la idea principal escrita en ese texto. Muy bien, ahí también ustedes pueden darse cuenta cuáles serían los elementos involucrados. Ejemplo del CIMSE, del famoso CIMSE. ¿Hay alguna pregunta? El eje de habilidad que nos entrega entonces sería localizar. La pregunta es, según el texto, ¿con qué ingrediente se disuelve la levadura? Esto lo saqué de la agencia de calidad. Con mantequilla, con huevo, con leche y con miel. ¿Con qué ingrediente se disuelve la levadura? Los que sabemos, puede ser con miel. No, una broma. Entonces, aquí no dice con agua. Interesante. Entonces hay que ver, porque resulta que no me sirve lo que yo sé. Aquí dice según el texto. Así que da lo mismo lo que me decía mi abuelita aquí.
porque yo tengo que buscar la información en el texto para contestar esta pregunta. Ahí está, buscarla, perfecto, no tenemos mayores problemas. Nivel inferencial, la situación cambia un poco. Aquí ya tenemos la mayor cantidad de estrategias, porque aquí yo tengo que hacer trabajo entre lo que yo tengo más lo que el texto me entrega. Y aquí viene una palabra maravillosa, las pistas. ¿Cuáles son las pistas que encuentras en el texto para que tú me digas esto? ¿En qué te basas tú para decir esto? ¿Dónde está la evidencia? Los chicos me contestaban, ponte tú, ya no, la correcta es léame la oración, joven. Y me leían, y un pajarito voló 30 cuadras. Ya. ¿Y usted cómo supo eso? Es que aquí dice, pues, aquí dice, es que aquí dice en el texto, ¿mes? ¿Dónde? Léame la oración, márquela. Y al lado de esa línea, marque el número de la pregunta, porque de eso se trata esto, ¿no? Esa es la evidencia, Juan, tan simple como eso. ¿Usted sabe cómo sabe que yo estoy enojada? Es que le miro la cara. Excelente, esa es su evidencia. Corto, preciso, específico. No mucho bla bla. Esa es buena para bla bla. Pregunta del Simpson, ¿no es cierto? Para el nivel inferencial. ¿Por qué los monos decidieron viajar hasta la luna? Chupaya. Interpretar y relacionar. ¿Qué tiene que hacer el estudiante? Lo que les comenté. Buscar en el texto, pero también buscar otra información. Ver una línea de tiempo. Quizás aquí desconozco más allá. Obviamente leí el texto, pero ya no me acuerdo muy bien. Y aquí no te interesa la pregunta correcta, interesa cómo llegamos a la respuesta correcta. Nivel crítico. En el nivel crítico lo que hacemos es trabajar específicamente con sinapsis. Pura sinapsis. ¿De dónde saca esta información? ¿Cómo se relaciona? ¿De qué manera establezco una relación con esto otro? Ah, entonces trabajaba de esta manera. ¿Okay? Entonces, de eso se trata aquí. Aquí cuando yo evalúo, cuando yo tomo consideraciones. La típica pregunta a los profesores chilenos acerca de la opinión. Oye, si toda opinión es 100% correcta, pregunta de las colegas, conversaciones de pasillo, de almuerzo con colegas. Oye, ¿y la pregunta de opinión es un punto base? Sí y no. Si usted va a darle punto base al estudiante por la opinión que tiene del libro, no hay nada que hacer, tiene un punto base. Sin embargo, usted puede entrar al detalle en esa evaluación y entregar un puntaje en la medida en que usted evalúa el cómo el estudiante entrega su argumentación acerca de eso. Ahí sí que usted lo puede evaluar. ¿Se entiende la diferencia? La opinión es siempre, imagínense, es una opinión, siempre es 100% positiva, porque es personal. Sin embargo, la manera en que yo puedo entregar esa opinión con un argumento, etcétera, eso yo lo puedo evaluar, que tenga coherencia. Colega, si usted no enseñó a dar ese argumento específicamente para esa pregunta, no puede evaluarlo. Tengo que enseñarle primero al estudiante cómo se hace una opinión y qué sería lo correcto. Y un niño de primero básico puede dar una opinión. Me gusta el sol porque es cálido, porque es naranjo o amarillo. Y me hace sentir bien. Listo. 1, 2, 3 razones. Y por eso me gusta el sol. Listo. 3 puntos. No sé cuál será su rúbrica ahí. ¿Me estoy explicando? Ay, esto es un tema muy, muy apasionante. Muy bien. Nivel crítico. Entonces, ¿cuál es la pregunta del CIMSE? Perdón. En el nivel crítico, entonces, tenemos ¿qué sección no es necesaria para realizar el truco? Y aquí me da varias listas. Entonces, aquí yo tengo que entrar a evaluar, tengo que entrar a considerar, a balancear. El texto me está hablando de un truco, voy a asumir, ¿no es cierto?, que es un truco mágico. Entonces, ¿cuáles de estos elementos sí estaban mencionados en el texto de alguna manera, cuáles no? Y estos elementos que me ponen aquí, los distractores, ¿no es cierto?, de las preguntas, podrían estar relacionados, pero ¿de qué manera se relacionan con el texto? Entonces, ahí es cuando yo entro a reflexionar. ¿Por qué tomé el CIMSE de esta manera? Y esto es un comentario personal que no representa CIMAX para nada. Creo que hay mucha, no sé si la palabra es politización de esta situación.
hay demasiada sangre, ¿no es cierto? Mucha pasión debajo de estos conceptos. Se han hecho muchas cosas a nivel de país respecto a este concepto. Creo que la utilización de la data quizás pueda ser el problema. Sin embargo, al menos desde el punto de vista de la habilidad de comprensión lectora, esta evaluación, que se considera una evaluación formal, sí está midiendo eso. Quizás la entrega de los datos, y ahí yo no me quiero, no, el objetivo no es de esto, no es hablar del CIMSE, pero sí quería dar mi opinión personal respecto a esto. Como instrumento evaluativo, me parece bien, está realmente evaluando lo que es comprensión lectora en los 3 niveles, que es lo mismo que está trabajando CIEMAX, ¿no? A nivel literal, a nivel inferencial y a nivel crítico. El resto ya es ese otro tema y no nos corresponde hablar. Pero sí quería destacar esa situación. Todo lo que hay detrás de esto es demasiado fuerte, es demasiado apasionado, son años de años trabajando con estos conceptos, es que reitero, el punto de vista de evaluar la habilidad de comprensión lectora, perfecto. El resto, ya. Cierro paréntesis. Prosigamos entonces. Ya tenemos entonces, ¿no es cierto? Estamos tratando de finalizar aquí lo que tiene que ver con el concepto de evaluación. ¿Qué otros elementos tenemos para evaluar la comprensión lectora? Como les decía al comienzo, tenemos, ¿no es cierto?, las evaluaciones formales. Hay que separar muy bien lo que es dominio lector y lo que es comprensión lectora. Tenemos herramientas formales como son los textos CARS. De CIEMAX tenemos también los textos de Alejandra Medina y otros que nos entregan también las pruebas de comprensión lectora, que son, como les decía yo, entre los más reconocidos, ¿no es cierto?, y que son, que han sido evaluados ya, que han sido considerados desde el punto de vista de su aplicación por año y que hay una validez detrás de ello. Cada colegio puede decidir qué hacer, pero cada instrumento que usted utilice a nivel formal, lo importante es que usted tome ese elemento y que usted haga una continuidad. Porque si tomamos un elemento y hacemos una evaluación de comprensión lectora con este elemento, con esta herramienta evaluativa, y luego, por la razón que sea, después la cambiamos, entonces perdemos la continuidad y la evaluación deja de ser, comillas, objetiva. Eso es muy importante. Por lo tanto, reitero, cada elemento de evaluación, cada herramienta que usted utilice, debería haber una constante para que podamos tener un criterio claro acerca de esto, ¿no? Que es lo que estamos evaluando. Muy bien. Y yo me permití también agregar aquí una tabla de especificaciones muy antigua. Yo solamente aquí di un ejemplo de lo que se podría hacer, que esta es una charla de una colega también de CIEMAX de muchos años atrás, en que ella trabajaba, ¿no es cierto?, algunos ejes del CIMSE, algunas habilidades que nosotros conocemos, el objetivo que esto está trabajando según Bloom y, por supuesto, una muestra de pregunta. Dentro de esta tabla de especificaciones, que es fundamental cuando yo planifico mi evaluación, también faltan ahí elementos como, por ejemplo, el tipo de pregunta, las ponderaciones que se tienen que realizar. Esta herramienta es una herramienta viejita, pero sabe que funciona bastante bien. Una vez que yo aprendo a manejarla, me ayuda a trabajar con las diferentes evaluaciones que yo estoy haciendo. Así que la dejo ahí para que usted la pueda revisar. Y ya estamos llegando al último elemento que tiene que ver con los instrumentos de evaluación de la comprensión lectora. Y aquí, reitero, me basé mucho en lo que hizo América, que me pareció muy pertinente. Y vamos a trabajar más que nada con la evaluación formativa, puesto que ya antes mencionamos un poco más lo que es la evaluación formal. Gracias a Dios he podido observar diferentes ambientes educativos. Y una de las tantas experiencias que tuve es que, por ejemplo, en una sala, una profesora, que ahora está haciendo un doctorado, le ponía fichas a los niños y ella se las arreglaba como podía pero es que era trabajólica. Y ella hacía unos afiches, qué sé yo, para que los niños conozcan esto otro, etc. Con sus propios recursos, obviamente. Un pedazo de cartulina, a veces los niños traen sus recursos, qué sé yo, en fin, se las arreglaba. Y hacía un póster, no era súper artístico, obviamente, porque ese no era el objetivo, era entregarle alguna información a los muchachos. En otros colegios yo veía que, y me llamó mucho la atención esto, yo se los mencioné a UTP,
muchos de los elementos que América nos menciona respecto a la evaluación más bien formativa del proceso, yo los vi en acción. Así que vamos a nombrar estos elementos y vamos a aplicarlo específicamente para comprensión lectora. Veamos. A ver, voy a nombrar primero estos elementos, yo agregué algunos más. El ticket de salida, la caja de dudas, le puse caja de dudas más que nada porque no tenía más espacio. América habla de la pecera. En el fondo puede ser una pecera, puede ser una caja de dudas, puede ser una caja, puede ser post-it, ¿no es cierto?, que se ponen aquí o allá, papelitos que le entregan en una bolsa, en fin. El QAR, que es el Question and Answer and the Relationship Between. Entonces aquí la pregunta y la respuesta, que sería, ¿no es cierto?, y la relación que tenemos en este sentido, que es muy simple. Los palitos participantes les había puesto yo. América también nos habla de esta herramienta de evaluación. Los palitos que participan. Esta yo la vi en trabajo, me pareció excelente. Listas de cotejo, por supuesto, que son diferentes a la escala de apreciación que nos indicaba América. Yo agregué aquí el portafolio de lectura, que usted ya sabe, ¿no es cierto? Creo que lo relaciona más con el portafolio docente. Y, por supuesto, la rúbrica. Hay varios otros elementos que podríamos considerar, si usted quiere, informales, porque no es la prueba, entre comillas. Sin embargo, muchos de estos elementos a usted le permite muy tranquilamente ir recolectando data durante el proceso de evaluación, durante el proceso de su trabajo, que quizás le ayude a entregar evidencia. Porque si no hay evidencia, ¿de dónde sacó esa nota? ¿Por qué este niño ya? Pero es que este niñito no, es que este niñito no pone atención. ¿Cómo sabe usted que no pone atención? ¿Dónde está la evidencia? ¿No es cierto? Estamos dentro de un proceso profesional, por lo tanto no basta con que yo diga lo que yo opino de Juanito, aunque yo haya visto a Juanito en muchas ocasiones, ¿no es cierto?, durante todo el semestre haciendo o manifestando esta conducta. Pero cuando yo llego donde UTP o el apoderado, no basta con que yo le diga lo que yo pienso, yo tengo que mostrar evidencia. Somos profesionales por sobre todas las cosas. ¿Okay? Entonces, cualquiera de estos elementos le entrega a usted evidencia durante el tiempo, porque no es que hoy día nomás yo le hice la prueba y Juanito le dolía el estómago, pero nunca nos dijo nada, entonces no le fue tan bien en la prueba. Entonces, durante el tiempo yo tengo evidencia que demuestra que en realidad Juanito, aquí hay que hacer algo con Juanito. Bien. Vamos a hacer pequeñas definiciones basándonos en la diferencia. Por ejemplo, la lista de cotejo es simple sí o no. Y la escala de apreciación, por ejemplo, ya estamos agregando algunos elementos más. Sí, más o menos, no, etc. Tiene otros elementos. Es una escala de apreciación de aquello que se está dando a conocer. Así que cuidado con aquello. Bien. Vamos a ir trabajando con ejemplos de comprensión lectora con cada uno de estos. Veamos, la caja de dudas, o la pecera, o una bolsita donde se echan. ¿En qué consiste esto? Estuvimos trabajando con el texto, estuvimos trabajando con conceptos acerca de comprensión lectora, estuvimos trabajando con estrategias. Entonces usted les puede decir a los chicos, mis niños, en un pedacito de papel, qué sé yo, o incluso en su propio cuaderno, es más fácil en una hojita, chiquillos, quiero que por favor anoten alguna duda que ustedes tengan. Y lo puedo asegurar que más de uno lo va a hacer. Esto no solamente me sirve para trabajar con comprensión lectora, o qué dudas tuvieron del libro, o qué es lo que no entendemos, si estamos trabajando con las estrategias explícitamente, qué es lo que no entendieron de, por ejemplo, la causa y consecuencia, o un comentario acerca de lo que ellos entendieron. No necesariamente tiene que ser una duda, puede ser un comentario acerca de lo que ellos entendieron de esa clase acerca de comprensión lectora. Eso es muy importante porque nos va trabajando, nos va dando a conocer qué es lo que están los niños sintiendo acerca de lo que estamos haciendo, cómo lo están percibiendo. Recordemos que la comprensión lectora no solamente que el niño entienda aquello del texto, yo le tengo que dar la estructura del texto. Entonces aquí también tenemos que ver con los elementos, por ejemplo, del cuento, cuáles son los elementos narrativos, cuáles son los elementos de la estructura, por ejemplo, del texto no literario.
Entonces, yo estoy haciendo mi clase también. Tengo que enseñar qué son los personajes, el ambiente, etcétera, ¿cierto? Los elementos narrativos. Y, y puede haber dudas respecto a esto. ¿Qué diferencia hay entre el conflicto? ¿Cuáles son las etapas del conflicto? En fin. Entonces, eso te ayuda a ti a... la idea es revisarlo y ver cuáles son como las áreas que los chicos manifiestan mayores dudas. No es necesario que contesten todo. Ojalá todos los chicos pudieran hacer esto, pero es más libre, ¿no? Bien, eso sería como la pecera que nos habla América, o más bien la caja de dudas. Con conceptos o con temarios, con temáticas que yo estoy trabajando en relación a comprensión lectora. El ticket de salida. Este es para todos los estudiantes. Al menos yo lo estuve trabajando así. El ticket de salida, el exit ticket que le llaman los norteamericanos, donde yo estuve trabajando. Entonces, ¿en qué consiste esto? En que el niño escribe, y aquí usted determina qué es lo que escribe el niño, pero no puede salir a recreo. Si no escribe aquello, ¿no? Hay que dejar los minutos. Nos cuesta a los profes el cierre de la clase, porque eso nos cuesta. Entonces hay que dejar un minutito y que el niño, está el 1, 2, 3 o el 3, 2, 1. 3 cosas que más me gustaron, 2 preguntas que todavía tengo y otro puede ser que me gustaría saber. Ese, por ejemplo, es un formato de un ticket de salida, el 3, 2, 1 o 1, 2, 3, como usted quiera, ¿no? Y usted ya lo trabaja, lo enseña y los chicos ya saben lo que tienen que hacer y tienen que escribir aquello. Eso te va a dar una evaluación pero inmediata acerca de lo que tú trabajaste en la sala de clase en ese minuto, los 90 minutos, los 45, lo ideal es hacerlo de 90, ¿no? Y te va a dar un feedback pero inmediato acerca de lo que los niños estuvieron poniendo atención. Entonces el ticket de salida sí tiene que ver con los objetivos de tu clase y sí la idea es que todos los chicos te los entreguen. Y tú después los guardas en una carpetita que tengan los niños, ¿no es cierto? Y se guarda. Se pega en una hoja, etcétera. Los mismos chicos lo pueden hacer, algunos estudiantes, o si tienen la suerte de tener a algún otro profesor que esté en la sala cooperando, maravilloso. Pero no todos tenemos esa suerte, así es que es un poquito de pega, pero vale la pena, porque aquí está. Aquí está la evidencia. Y eso también puede ser trabajo en sala. Puntitos, ¿no? Dentro de esa rúbrica. Sigamos. La escala de apreciación. La escala de apreciación es, por ejemplo, la que yo les estaba mostrando en relación a metacognición. ¿Cómo leo? Ahí tengo sí, puedo mejorar, no. Una escala de apreciación. Leo en voz alta bien, eso no me sirve porque no tengo ningún criterio para evaluar eso, pero supongamos que respete las comas. Eso sí me sirve. Es concreto, específico. Sí hice todas las comas, pero si se perdió una coma, no puede mejorar. Entonces, una escala de apreciación. Y eso también está dentro de esta carpeta o dentro del cuaderno donde usted lo considere más adecuado. Evaluación de mi comprensión lectora. Estoy respetando cuando leo, me di cuenta de cuál era la idea principal, me di cuenta cuáles eran los personajes, los protagonistas y los antagonistas dentro de los principales, en fin. Usted determina cuáles son los elementos que usted pone aquí. Bien. El portafolio de lectura. Aquí hay muchos elementos que usted puede poner. El portafolio no tiene por qué ser un portafolio, una carpeta. Puede ser un cuaderno. Me acuerdo que lo conversábamos también en escritura. Puede ser un cuaderno de escritura. Puede ser un cuaderno de mis lecturas. Un simple cuaderno en el que el niño va escribiendo o va pegando la información que usted como docente considera relevante. Por ejemplo, una simple organización de los elementos narrativos. Un esquema del texto argumentativo, etcétera. Y, por ejemplo, los famosos controles del plan lector, que ahí no, voy a ver si dejo un espacio para hablar de eso, pero que es con nota, que es con calificación, ¿okay? Diferentes elementos que usted está trabajando en relación a comprensión lectora en este caso y que van registrados ahí, en ese lugar. Si es una carpeta, genial. Si no, un cuaderno, como les digo, no tiene por qué ser algo tan complicado, pero eso también te va registrando la evaluación acerca de cómo los estudiantes van comprendiendo a través del tiempo. Por ejemplo, ahí podrían ir los tickets de salida respecto a lo que yo estoy trabajando. Hay un montón de información acerca de esto en internet, cómo hacerlo, cómo decorarlos, etcétera, pero el registro histórico del proceso de aprendizaje de mi estudiante es relevante. No lo dejemos de lado.
es muy importante mantener ese registro de la mejor manera que podamos, a través de una carpeta. Las pruebas, por ejemplo, de comprensión lectora, toda esa data debería estar recopilada en el archivo de ese estudiante. Es muy importante esto. La lista de cotejo, el estudiante, no sé, mantiene ordenado su portafolio. Sí y no. El estudiante participa en clases, participó más de una vez, sí y no. Lista de cotejo simple. El estudiante se mantiene en la lectura por más de 5 minutos, sí y no. Bien, simple, no va más allá. Los palitos que participan, esto lo vi en acción. Aquí hay diferentes maneras de trabajar esto también. Y no quise agregar otro elemento de evaluación de la comprensión lectora que también lo vi trabajado con esta misma colega en cuarto básico. Hablemos de los palitos. Ella tenía este era un lugar donde había doble jornada y no había espacio. Las salas eran bien, no eran tan pequeñas, he visto peores. Y cada docente, el de la mañana tenía un closet, un estante, y el docente de la tarde tenía otro estante. No había espacio. Las paredes, porque usted sabe, está todo regulado. Y sin embargo, esta colega hizo con unos tarros que se forraron en una simple pedazo de madera, y puso esos 4 tarros, y en esos tarritos ya andaban con sus palitos. Y andaba con sus tarritos para todos lados cuando le tocaba su clase, iba con sus tarritos para allá, llegaba y los ponía, todos muy lindos, muy decorados, cuarto básico. Y cuando se trataba de participar, ella no preguntaba, a ver, los chicos claro que querían participar, pero ella tenía su sistema, sacaba su palito, Juanito, conteste esta pregunta. ¿Qué genera esto? Genera atención. Todos saben que pueden ser llamados porque no es aquí favoritismo, no es el que más levanta la mano, no es que a mí no me guste participar, todos sabían que tenían que participar y la dinámica ya estaba hecha en ese curso. Y a mí me gustó, así que yo traté de hacer lo mismo también, porque trabajamos en codocencia. Me pareció espectacular eso, yo lo alabé mucho porque realmente estaba trabajando con la participación de los niños. Muy bonito, me dirá usted, pero ¿cómo es la comprensión lectora aquí? Porque cuando estoy trabajando, por ejemplo, con análisis de textos, cuando estamos trabajando, por ejemplo, con los textos de las estrategias de comprensión lectora, todos sabían ya que había una dinámica que ellos tenían todos que estar atentos, tenían que participar. Además, yo puedo hacer lo mismo y puedo tener otros palitos en los cuales yo trabaje con los elementos narrativos. Puedo yo tener las estrategias de comprensión lectora. Puedo ampliar esto y trabajar los diferentes elementos. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy incorporando otros elementos narrativos, ¿no es cierto? Estoy incorporando qué otras cosas más pueden ocurrir respecto a esto. Muy bien, disculpen, estoy viendo la hora. Entonces, esto de los palitos que participan me parece una excelente dinámica. Dentro de esto mismo, yo también vi a la colega trabajar con una como rueda en la que hay preguntas del elemento narrativo. ¿Quién es el personaje? ¿Quién es el antagonista, protagonista, dependiendo del nivel? ¿Dónde está el ambiente psicológico? ¿Cuál es el ambiente físico? ¿De qué se trata la historia? ¿Cuál es el inicio? ¿Cuál es la mitad? ¿O cuál es, no sé, tu inicio, desarrollo y final? Etcétera. Entonces ella pasaba esta rueda y tenían que girar y era como esta cosa de la ruleta, una cosa así, ¿no? Y se la pasaba, los niños giraban y ellos tenían que contestar la pregunta que aparecía ahí. Interesantísimo. A lo mejor eso se puede hacer en cosas más pequeñas, llaveros también, en fin. Hay un montón de elementos que se pueden hacer para lograr un poco más de dinamismo y que al mismo tiempo me está mostrando a mí que el niño está entendiendo aquello que estamos trabajando, que el niño está interesado en esa lectura, qué es lo que está pasando. Entonces, si bien es cierto, estos dos ejemplos tienen que ver más con didáctica, esa didáctica yo la estoy utilizando en mi clase en la cual estoy trabajando, ¿no es cierto?, la comprensión lectora. Y recordemos que la comprensión lectora es totalmente transversal. Así que eso es muy, muy importante. Y estoy dejando para el final la rúbrica. ¿Por qué? Porque la rúbrica, les doy un pequeño ejemplo ahí,
he visto rúbricas de toda índole. La internet está llena de rúbricas. Mucho cuidado con las rúbricas, colegas. Mucho cuidado con la rúbrica. La rúbrica, usted puede adjudicar un puntaje, pero usted tiene que ser muy específico. Por ejemplo, encontré una rúbrica que está puesta en muchos lugares, en que, y voy a leerla, denme un segundo, no está puesta en su PPT, decía aspectos a evaluar. Aplicación del método Solé. Este es el criterio. Aplicación del método Solé. Antes de la lectura, después de la lectura, durante, después de la lectura. Nivel 1, aplica excepcionalmente todas las etapas del método Solé. ¿Qué tipo de rúbrica es eso? Perdón, con todo respeto a la persona que generó esto. Antes, durante, después, todo junto. A ver, cuando usemos la rúbrica tenemos que tener muy claro los criterios y los niveles de desempeño de ese criterio. Tienen que ser específicos, no pueden dejar un margen de error. Nombra el personaje, nombra 3 personajes del texto. 3 personajes, 3 puntos. 2 personajes, 2 puntos. Un personaje, 1 punto, yo qué sé. O ningún personaje. Estoy dando un ejemplo muy básico. El estudiante es capaz de distinguir la causa de diferente acción que está ocurriendo ahí. O por qué el personaje actúa de esta manera. ¿Cuáles son las causas? Ok, pero yo tengo que saber cuáles son las causas en el texto. El estudiante es capaz de generar ideas a nivel, puede identificar a nivel literal. ¿Cómo identifica? Subrayando, marcando. La rúbrica debe ser precisa. Si yo estoy hablando de comprensión lectora a nivel de texto no literario, a nivel de texto literario, entonces tengo que enfocarme específicamente en eso. Y dentro de esa área de nivel literario, por ejemplo, separar lo que son los elementos narrativos de las estrategias de comprensión lectora. No es lo mismo hablar de los elementos narrativos que, por ejemplo, de causa y efecto. Causa y efecto puede ayudar a que yo pueda entender, por ejemplo, el conflicto narrativo. Pero son elementos diferentes. Así es que mucho cuidado con la rúbrica, hay mucho trabajo que hacer respecto a nuestro manejo de las rúbricas y cómo realmente tienen que darse para que sean lo más, comillas, objetiva posible. Otro elemento fundamental que también mencionó América y que yo también lo he estado viendo y pasando, ¿no es cierto?, en mi experiencia, las rúbricas y todo elemento evaluativo que yo utilice como docente debe ser entregado previamente al estudiante. Cuando yo, no la prueba, pero muchos de ustedes utilizan guías antes de la prueba, ¿no?, que les ayuda mucho al estudiante, es básicamente lo mismo. Pero si yo voy a evaluar con una rúbrica, con una lista de cotejos, si yo voy a utilizar los palitos, si yo voy a utilizar un exit ticket o un ticket de salida, yo tengo que explicar aquello primero al estudiante. Pero es una cuestión básica de respeto, nada más. Básica. Esto es lo que se va a hacer, así se le va a evaluar. Entonces, yo tengo que saber cuáles son las leyes aquí. ¿Cómo es este juego? Por lo menos que en la sala de clases hayan ciertas claridades, ¿no? Entonces, si yo voy a utilizar cualquier herramienta para evaluar la comprensión lectora de los estudiantes, ya sea formal, informal, ya sea de proceso, de diagnóstico, el estudiante tiene que saber qué es lo que se va a evaluar. Ya, niños, vamos a hacer una prueba de comprensión lectora. ¿De qué? Comprensión lectora y sacamos un texto, le hacemos 4 preguntas. Complicado. Es complicado. Muy bien, amigos. Tenemos entonces bastantes otros elementos. Ahí yo incluí las preguntas y las respuestas. Y dentro de la última lámina de la presentación me permití copiar 2 ejemplos de preguntas y respuestas. La pregunta y respuesta es la relación entre lo que yo estoy preguntando. Reitero la charla anterior. ¿Qué es lo que pregunta la pregunta? ¿Qué pregunta la pregunta? Porque no es una pregunta así general, valorativa, acerca de la importancia de la lectura. No, me está preguntando, por ejemplo, ¿cuál es el efecto de la destrucción de los bosques? Este sería un texto no literario. Eso es lo que me está preguntando, no la cosa valorativa, porque es terriblemente subjetivo. Entonces,
¿Cuál es el efecto? Ajá, ¿qué me pregunta esa pregunta? El efecto. Entonces yo marco el efecto. Esa es la información que tengo que buscar en el texto. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Consecuencia de qué? ¿Está en el texto la consecuencia o tengo que inferirla? ¿Dónde está la información ahí? Entonces, cuando yo utilizo diferentes elementos, en este caso, como les digo, yo saqué algunos de los textos CIEMAC, yo tengo que tener claro qué es lo que estoy evaluando. Volvemos a la planificación. ¿Qué objetivo estoy tratando de que este chiquillo, estos chiquillos, estas chiquillas puedan mejorar un poco, ¿no? Porque eso es. Otra pregunta, por ejemplo, ¿qué efecto provoca la disminución del agua y erosión del suelo? No lo que yo sé, no, lo que está en el texto. Muy bien. Entonces, pregunta y respuesta, ¿qué relación hay? ¿Cuáles son los elementos que me trabajan con esto? Colegas, les agradezco nuevamente el tiempo, la paciencia, por acompañarnos en este camino que hemos estado haciendo durante este tiempo. Les quiero dar las gracias. Este es un tema muy apasionante, hay demasiada información, tratar de comprimirla en 30 minutos para mí es bien difícil. Sin embargo, se ha hecho lo posible. Quiero agradecer sinceramente a CIEMAC, quien se acordó de mí, hace tiempo ya que no trabajaba con ella, para poder entregar un pequeño granito de arena en estos tiempos, sobre todo, tan complicados para todos. Para poder aportar, como les digo, un pequeño grano de arena basándonos en la experiencia en sala. Como siempre les digo, espero que esto haya sido un aporte y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Ups, me faltaron las preguntas. A ver, momentito. Ve como Dios me manda aquí aviso. Déjeme revisar las preguntas. ¿Qué forma? Esta pregunta está muy buena. ¿Qué forma de evaluar es más útil en contextos de pandemia? ¿Evaluar qué? ¿Comprensión lectora? Es súper fácil. Usted puede utilizar elementos formales, y CIEMAC tiene un montón, o los que usted considere. Ojo con Internet, ojo con las evaluaciones que sacamos de Internet, porque es una cantidad de data, de pruebas de comprensión lectora que se hacen sin ton ni son. No se sabe qué está evaluando los elementos narrativos, está evaluando las estrategias de comprensión lectora, las estrategias cognitivas. Ojo con aquello. Si vamos a evaluar comprensión lectora, utilicemos mi recomendación en este minuto, elementos formales ya reconocidos. Creo que eso sería mi respuesta. Y por supuesto se hace a través de Internet. Hay tantas maneras, incluso algo tan simple como que el estudiante en una hoja de respuesta vaya marcando la respuesta del texto, que le tome foto y que la suba. Esto considerando que los estudiantes tienen Internet. Ahora, si no existe este Internet, ahí es difícil la situación y yo desconozco más allá. No podría ir más allá en ese sentido. Otra pregunta. ¿Cómo cambiar en el estudiante la idea de calificación-evaluación y así despejar que todo lo hagan por una nota? El cambio comienza por nosotros. Los estudiantes están mirándonos a nosotros en la sala. Nosotros somos el modelo, querámoslo o no. Por lo tanto, si nuestro lenguaje sigue siendo ese, hay que cambiarlo. 2. El estudiante considera la nota. ¿Esto es con nota o no? Quizás por ahí va la pregunta. ¿Esto es con nota o si no, no lo hago? Yo estuve trabajando un año completo sin nota. Yo no tenía nota. Lo que yo hacía durante 45 minutos no tenía una hora a la semana con todos los cursos en un colegio y no tenía nota. Yo no tenía ponderación. Y estuve trabajando durante todo ese tiempo. Y esto era un colegio particular pagado donde la nota era importantísima para ellos. ¿Y esto es con nota o no? Y si yo lo hago mal, ¿me pone nota o no? No es con nota. Sin embargo, después de un trabajo pesado, el primer mes, qué sé yo, de trabajar y trabajar, se logró que los niños les dieran importancia porque obviamente era comprensión lectora. Entonces era transversal y todo lo que estábamos haciendo ahí, ellos ya empezaron a relacionarlo con otras asignaturas y cómo les ayudaba. Creo que es muy importante entonces revisar aquello, ¿no?
revisar primero si yo qué lenguaje estoy usando, la importancia que el estudiante le da a la nota y la importancia que le estamos dando al desarrollo de los estudiantes como personas. Y más allá de entregar aquello, no es mucho más lo que podemos hacer, creo. La evaluación es complicada. Muy bien, amigos, ahora sí. Entonces, muchas gracias por su tiempo y que Dios los vuelva a bendecir. Muchas gracias.